Bien, ahora hagamos un ejercicio de cromatografía, ¿sí? Que dice lo siguiente: para cuantificar metanol, ¿sí? En una muestra utilizando la siguiente técnica, se tomaron 25 mililitros de muestra y se le agregaron 2 mililitros de isopropanol y se llegó a volumen final de 200 mililitros, ¿sí? Bien, dice, para preparar el patrón se coloca 1 mililitro de metanol y 1 mililitro de isopropanol y se lleva a volumen en muestra de 100 mililitros. Se inyectaron 2 microlitros de muestra como de patrón y se obtuvieron los siguientes resultados. El patrón nos dio que el metanol nos dio esta área y el isopropanol esta área. A su vez, en la muestra, el metanol nos dio esta área y el isopropanol esta área, ¿sí? Nos pide cuantificar el metanol expresado en porcentaje, volumen sobre volumen, ¿sí? Acuérdense que volumen sobre volumen sería el volumen, ¿sí?, de la muestra real dividido el volumen de la muestra teórica, ¿sí? Esto por 100. Bien, entonces el volumen sobre volumen es el volumen de la muestra real, que es realmente se utilizó, dividido el volumen de muestra que nos da siempre el enunciado por 100. Entonces este volumen teórico que nos da va a valer 25 mililitros, ¿sí? Porque dice que se tomaron 25 mililitros de muestra, entonces es mi volumen teórico, ¿sí? Es lo que se tomaron al principio, ¿sí? No sé al final cuánto se usó, ¿sí? Bien, entonces ese va a ser mi volumen teórico, ¿sí? Perfecto. Ahora, hay que buscar este volumen. Para eso, nos da las áreas, ¿sí? Tanto del patrón como de la muestra. Perfecto. Antes, ¿sí?, lo primero que se debe hacer cuando nos pide cuantificar es sacar el factor de respuesta del patrón. ¿Por qué? Va a ser porque ese mismo se usa para la muestra. Entonces el factor de respuesta es lo siguiente: es el área del compuesto a cuantificar, que es metanol, sobre el área del siguiente compuesto, que es el iso. Esto es igual al factor de respuesta, ¿sí? Como acá nos está hablando de volumen, ¿sí? Porque la forma es factor de respuesta por las concentraciones. Pero como no tenemos concentraciones, tenemos volumen. Entonces reemplazamos la concentración por volumen. Entonces va a ser el volumen de metanol sobre el volumen del isopropanol. Entonces, esto primero se hace del patrón, ¿sí? La salida tenemos que es 268.523 dividido 300, 125 es igual al factor por el volumen. ¿Qué volumen se usó de metanol? En el patrón, dijeron. Para preparar patrón se colocó 1 mililitro. Entonces, 1 mililitro sobre el volumen de isopropanol que también se utilizó, que fue también 1 mililitro. Esto, 1 mililitro. Entonces ahí saco el factor de respuesta del patrón que se usa después para hacer el mismo, pero para la muestra. Nos hago 268.523. Entonces 268.523 dividido 300, 125. Y eso nos da 0,89, ¿sí? Como es factor, no tiene unidad porque está, ¿sí? Ahora, esto es igual al factor. 1 dividido 1 es 1. Entonces, el factor vale
0,89. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿sí? Ya tenemos el factor de respuesta del patrón. Entonces, tenemos que usar la misma fórmula, ¿sí? Pero para las muestras. Ahora vamos con las muestras, donde acá vamos a encontrar el volumen real que se utilizó de muestra. Entonces va a ser el área de metanol, pero en la muestra, sobre el área del isopropanol de la muestra. Es igual al factor de respuesta que ya sacamos por el volumen que no sabemos que realmente se utilizó en la muestra del metanol sobre el volumen de isopropanol que se utilizó en la muestra. Este dato sí lo tengo porque ahí dice que se tomaron 25 mililitros de muestra y se le agregaron 2 mililitros de isopropanol. Entonces, este volumen son 2. ¿Sí? ¿Por qué acá no va a 25? No. Porque esos 25 fueron los teóricos. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber cuánto realmente se tomaron. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente. 132 por 132, 578 sobre 150, 161. Es igual al factor que es 0,89 por el volumen de metanol que no sé sobre 2 mililitros. Entonces hago esta cuenta. 132, 578 dividido 150, 161. Y eso me da 0,88. ¿Sí? Bien, es igual a 0,89 por el volumen de metanol sobre 2 mililitros. ¿Sí? Entonces, como este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que el volumen de metanol es igual a 0,88 por 2 sobre 0,89. ¿Sí? Entonces el volumen de metanol que realmente se usaron sería 0,88 por 2 dividido 0,89. Y eso me da 1,97 mililitros. Bien, ahí no termina. Ahora vamos a expresar en porcentaje. Entonces, esta era la fórmula. Entonces, el porcentaje, volumen sobre volumen, es igual a 1,97 mililitros sobre los 25 mililitros por 100. Entonces, esto nos da lo siguiente: 1,97 dividido 25 por 100. Y eso nos da 7,90 volumen sobre volumen. ¿Sí? Yo nada más tomé después de la coma 2 decimales. ¿Sí? Así que depende de cada profesor, se toma los decimales correspondientes. O sea, al tomar 2 nos dio 7,90. Si hubiera tomado 3 daría un poquito más de 7,90. Pero así es el resultado de este ejercicio de cromatografía. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre que nos pide cuantificar de ese compuesto, saco primero el factor de respuesta del patrón. Una vez que saque ese factor, lo utilizo para las muestras. ¿Sí? Y ahí saco lo que me pide. Entonces, acá usamos volumen porque nos pide expresado volumen sobre volumen. Sí, a veces nos puede pedir masa sobre masa. Entonces ahí sí nos tiene que dar la concentración o los gramos que se usó. ¿Sí? Entonces en vez de volumen usamos masa o concentraciones. ¿Sí? Dependiendo. Y listo. Así se resuelve cuando nos pide cuantificar.